El hundimiento de RTV y la familia de la tele. Última hora. Sábado, 24 de mayo. Atención España, porque lo que está ocurriendo con Radio Televisión Española y Mediaset no es una anécdota. Es el principio del fin. El hundimiento ya no es silencioso, es clamoroso, descarado y tiene nombre propio. Se llama la familia de la tele y le quedan, como mucho, 7 días de vida. Las audiencias no engañan. Ayer, el programa presentado por Carlota Corredera marcó uno de sus peores datos, un 6,3% de cuota en el segundo tramo. Un dato demoledor para un formato que se vendió como el nuevo buque insignia de la tarde pública. Ni cebos, ni estrategias, ni nombres polémicos han conseguido lo que prometieron. Ni siquiera el intento desesperado de inflar una supuesta macrodemanda consiguió captar al espectador. Y no estamos hablando de un tropiezo. Estamos hablando del mayor fracaso televisivo de la temporada. Un fracaso anunciado, sí, pero cuyo impacto ha sido más fulminante de lo esperado. Porque ni siquiera el respaldo ciego de José Pablo López, presidente de RTV, ha logrado mantener a flote un barco que ya se ha tragado media redacción, el crédito del ente público y 5,3 millones de euros. José Pablo López insiste. Habla de campañas en su contra, de bots, de ultraderecha. Pero los datos son reales. No vienen de Rusia. No son manipulaciones. Son millones de ciudadanos que simplemente han dejado de ver, de creer, de aceptar que la televisión pública se convierta en un vertedero de contenidos vacíos y tramas prefabricadas. El estreno ya fue una alarma, 9,5% de SARE, lejos del mínimo exigible. Hoy, semanas después, apenas alcanzan un 5,2% en muchas tardes. No superan los 300.000 espectadores. Y lo más escandaloso no es solo la audiencia. Es la factura. 81.600 euros por entrega. Eso es lo que cuesta cada capítulo del programa. Pagado con dinero público. Pagado por ti, por mí, por todos. ¿A cambio de qué? De contenidos sin estructura, sin rigor, sin interés. De debates sobre la menopausia y disfraces de época mientras el prime time se derrumba. ¿De verdad esto vale 81.600 euros por episodio? Pero el problema no es solo artístico. Es institucional. La productora encargada del programa no solo está bajo la lupa. Está imputada en un caso judicial. Aún así, RTV firmó con ellos un contrato millonario. ¿A quién protegen? ¿Quién se beneficia de mantener este proyecto muerto en antena? Internamente, la situación es insostenible. Fuentes cercanas a la dirección de RTV reconocen que ni siquiera Sergio Calderón, el número 2 del ente, respalda ya el programa. El único que sigue forzando su permanencia es José Pablo López. ¿Por orgullo? ¿Por presión política? ¿Por intereses cruzados? Nadie lo sabe. Pero lo que sí se sabe es que si no fuera por su tozudez, el programa ya estaría fuera. Y entonces llega la gota que colma el vaso, la supuesta macrodemanda. Durante días, se cebó como el bombazo que reviviría la audiencia. Se insinuó que hablarían de Antonio David Flores, que había una demanda que podía tumbar a medio sector. Lo anunciaron como si se tratara de un especial de investigación. Pero cuando llegó el momento, nada. No hablaron de Antonio David. Hablaron de Isabel Pantoja. Cambiaron el guión sobre la marcha. Inflaron el drama. Intentaron ocultar lo obvio, que la verdadera demanda que lo amenaza todo no es la de Pantoja, sino la de Antonio David. Y de eso no dijeron ni una palabra. ¿Por qué? Porque hay un procedimiento judicial en curso. Porque podrían verse obligados a contar la verdad. Y eso, en este programa, parece estar prohibido. La manipulación fue tan burda que ni los espectadores más fieles se tragaron el cebo. Las audiencias no subieron. Ni siquiera se mantuvieron. Se desplomaron aún más. Fue el clavo definitivo en el ataúd. Y mientras tanto, Tu cara me suena arrasaba con un 21,1% de SARE, dejando en ridículo a De Viernes y a toda la estrategia fallida de Telecinco, que tampoco sabe cómo salir del agujero. Porque lo de Carlos Constancia fue otro despropósito más, entrevistas cebadas que no dicen nada, exclusivas vacías, y una actitud arrogante que terminó de dinamitar su imagen pública. Otro invitado a golpe de talonario que no quiere hablar de nada. ¿Y para eso invierten el presupuesto? Los medios ya lo dan por perdido. RTV ha fracasado con su apuesta estrella.
La familia de la tele no ha conectado con el público. No ha sido capaz de reinventar nada. Y ni los disfraces de época ni las secciones recicladas de otros programas han servido para esconder el desastre. Lo que hay aquí no es solo una mala apuesta. Es un ejemplo flagrante de cómo se puede malgastar dinero público, manipular a la audiencia y desprestigiar una televisión que debería ser símbolo de servicio público. No de vergüenza ajena. Y esto no es un cierre. Es solo el inicio. Porque en la próxima parte, entraremos de lleno en los escándalos internos, los nombres detrás de los contratos, las presiones políticas desde Moncloa, y las consecuencias que podrían derivar de esta debacle. Porque lo de la familia de la tele es solo la punta del iceberg. España necesita saber quién está hundiendo su televisión pública. Y lo vamos a contar. Todo. Sin filtro. Sin pactos. Sin miedo. El hundimiento de la familia de la tele no es una casualidad. No es solo un error de programación ni un tropiezo de audiencia. Es el síntoma de una podredumbre más profunda, la de una red interna de decisiones erráticas, contratos opacos y una cúpula que se niega a asumir responsabilidades mientras el barco se va a pique. Dentro de Radio Televisión Española, la tensión se palpa en cada pasillo. Hay frustración, hay silencio, y sobre todo, hay miedo. Miedo a decir lo que muchos ya piensan, que José Pablo López ha perdido el control. Que su apuesta personal se ha convertido en el mayor lastre reputacional que ha tenido la cadena pública en años. Que ya no hay excusas, ni margen, ni apoyo. Porque nadie en la corporación defiende el proyecto. Nadie, salvo él. Ni el número 2, ni el Consejo de Administración, ni las asociaciones de profesionales del sector. El único empeñado en mantener con respirador artificial un programa moribundo es su creador político. No un director de televisión. Un operador al servicio de Moncloa. Porque eso es lo que hay detrás de la familia de la tele, una operación política disfrazada de entretenimiento. Una estrategia impulsada desde la Moncloa para colocar a determinados rostros, controlar ciertos relatos y disputar la narrativa de las tardes televisivas. Pero la jugada ha salido mal. Muy mal. 5 millones de euros tirados a la basura. Un contrato firmado con una productora bajo investigación judicial. Contenidos sin calidad, sin rigor y sin interés. Audiencias de derrumbe, credibilidad por los suelos y una plantilla cada vez más indignada. ¿Y todo para sostener qué? ¿A Carlota Corredera debatiendo sobre la menopausia mientras se ignoran escándalos reales? ¿A David Valdeperas cebando falsas demandas como si fuera un canal de YouTube de cotilleos? Esto no es televisión pública. Esto es un insulto. Un insulto a los espectadores. Un insulto a los profesionales que aún creen en RTV. Y un insulto a la democracia, porque se está usando el dinero público para proteger un proyecto político fallido con forma de programa basura. Y mientras tanto, en el plató, se juega al despiste. Se promete información y se sirve humo. Se ceban demandas que no existen. Se maquillan datos. Se editan verdades. Ayer mismo, con la supuesta macrodemanda de Isabel Pantoja, la mentira fue tan evidente que el propio público se revolvió. Porque todos sabían que la única demanda real y registrada es la de Antonio David Flores. Pero de eso, ni una palabra. Silencio absoluto. Censura encubierta. El programa se hunde. Y con él, la dirección de contenidos, la línea editorial y la mínima credibilidad que le quedaba a RTV. Porque cuando firmas contratos por más de 80.000 euros por programa con una productora cuestionada, no es solo un error. Es corrupción estructural. Es negligencia institucional. Y eso lo saben dentro. Por eso ya han comenzado los movimientos. Productores que se lavan las manos. Directivos que preparan su salida. Presentadores que empiezan a buscar cobijo en otras cadenas. Porque todos lo ven venir. El final es inminente. Hay fecha cerrada para el último programa. En una semana, el telón bajará. Pero lo que venga después será aún más explosivo. Porque el verdadero escándalo no está solo en la pantalla. Está detrás. En los contratos. En los correos. En los despachos. Y esos nombres, esas decisiones, esos vínculos, ya han empezado a salir a la luz. La presión ya no es solo mediática. Es política. Es institucional. Y ahora también es legal. Porque hay denuncias presentadas por incumplimientos del Código Deontológico del Periodismo.
Porque se está utilizando un canal público para emitir contenidos que, según el propio Consejo de RTV, no cumplen los mínimos exigidos en una televisión financiada por todos. Pero José Pablo López no recula. Acusa. Denuncia bots. Habla de campañas orquestadas. Y se aferra a su sillón como si no fuera consciente de que ya ha perdido todo el apoyo. El suyo es un caso de negación absoluta. De orgullo político convertido en obstinación ciega. De no querer ver lo que todo el país ya ve. Porque no somos bots. No somos haters. No somos trolls pagados. Somos ciudadanos. Espectadores. Profesionales del sector. Y tenemos derecho a exigir una televisión pública decente, transparente y responsable. Y mientras esto ocurre, Tu cara me suena duplica en audiencia de viernes, que se hunde con invitados que no aportan nada y entrevistas que no dicen nada. Mientras en RTV siguen disfrazando contenidos vacíos como si fueran formatos innovadores. Mientras se siguen tirando millones en humo. Y lo más grave es que esto no es un caso aislado. Es un patrón. Una manera de operar que se repite. Contratos inflados. Producciones sin control. Presentadores impuestos. Contenidos que no informan ni entretienen. Solo distraen. Solo cubren. Solo manipulan. Y aquí empieza la verdadera investigación. Porque en las próximas partes de este guión vamos a nombrar a todos. A quienes firmaron los contratos. A quienes aprobaron los pagos. A quienes hicieron la vista gorda mientras se saqueaba la credibilidad de la televisión pública. RTV no está en crisis. RTV está secuestrada. Y si nadie desde dentro se atreve a denunciarlo, lo haremos desde fuera. Porque lo que está en juego no es solo un programa. Es el futuro de un medio público que hoy está en manos de intereses privados, de agendas políticas y de incompetencia sin freno. Ya no hay duda. Lo que está ocurriendo con la familia de la tele no es un simple fracaso televisivo. Es el retrato de un sistema podrido desde dentro. Un proyecto fallido que no solo ha arruinado las tardes de RTV, sino que ha dejado al descubierto la red de nombres, cargos y decisiones políticas que lo sostuvieron a costa de la credibilidad de una televisión pública. Y al centro de todo, José Pablo López, presidente de RTV. El hombre que llegó como renovador, como promesa de modernidad, como defensor del servicio público. Hoy, reducido a un directivo acorralado por la realidad, por los datos y por su incapacidad para asumir el error. Nadie lo respalda. Nadie quiere ya vincularse a la catástrofe. Pero él sigue ahí, aferrado al poder, negando lo evidente. Y no está solo. Porque el fracaso de la familia de la tele no es solo suyo. Es también de quienes protegieron el proyecto desde Moncloa. De quienes dieron el visto bueno a un contrato de más de 5 millones con una productora investigada. De quienes vieron los primeros datos, las primeras críticas, los primeros informes de audiencia, y siguieron adelante. Porque no les importaba la calidad, ni la ética, ni el interés público. Solo les importaba el relato. El control. Tener una plataforma afín a los intereses del gobierno. La operación fue clara desde el principio. Rescatar a rostros del pasado televisivo, colocar temas de distracción, evitar polémicas reales, usar el entretenimiento como contención. Y fallaron. Porque la audiencia no es tonta. Porque ya no basta con disfrazar un formato viejo de programa nuevo. Porque las redes sociales exponen todo. Porque el espectador ya no perdona que le tomen el pelo con su propio dinero. Y aquí van los nombres. Porque esto no es una crítica general. Esto es un señalamiento directo. David Valdeperas, director del programa, reciclado de los peores años de Sálvame, convencido de que con cebos falsos y melodramas se puede sostener una cadena pública. Carlota Corredera, rostro visible del despropósito, a la que se le ha entregado un micrófono sin credibilidad ni conexión con el público. Sergio Calderón, número 2 de RTV, que en privado reconoce que el proyecto está muerto pero en público guarda silencio para no comprometer su posición. Y detrás de todos ellos, el núcleo de poder de Moncloa, que dio luz verde a un experimento político sin ninguna viabilidad. Los documentos existen. Los contratos están firmados. Las cifras son públicas. 81.600 euros por entrega. 5,3 millones por temporada. Para un programa que no supera los 300.000 espectadores. Que ha sido denunciado por no cumplir los principios del código deontológico.
que ha recibido informes negativos del propio Consejo de RTVE, que ha sido objeto de investigación interna por manipulación editorial y desinformación. ¿Dónde están los responsables? ¿Dónde está la transparencia? ¿Quién firmó esos contratos? ¿Quién aprobó los pagos? ¿Quién sostuvo durante semanas que esto era una apuesta estratégica? Porque si no hay consecuencias, si no se depuran responsabilidades, entonces no estamos hablando solo de un error de programación. Estamos hablando de corrupción institucional, de desvío de fondos públicos, de protección política a cambio de obediencia mediática. Y hay más, porque lo de la familia de la tele es solo el detonante. El verdadero problema es que RTV lleva años perdiendo identidad, independencia y credibilidad. Programas vacíos, tertulias sin rigor, presentadores impuestos, censura silenciosa. Y cuando alguien se atreve a hablar de lo que ocurre, se le aparta. Se le silencia. Se le señala. Hoy sabemos que hay redactores que han pedido cambiar de destino para no estar asociados al programa. Técnicos que han denunciado irregularidades. Responsables de contenidos que ya no participan en la toma de decisiones. Porque todo está controlado desde arriba. Porque el guión no se escribe en Torre España. Se escribe en la Moncloa. Y mientras tanto, la audiencia huye. Cambia de canal. Se refugia en Tu cara me suena, en La Promesa, en cualquier otro espacio donde al menos no se sientan insultados. Porque eso es lo que ha provocado la familia de la tele, una ruptura emocional con el público. Un desprecio absoluto a la inteligencia del espectador. Y ojo, los medios empiezan a hablar. Las portadas ya no tapan. Las críticas ya no se camuflan. Porque la caída es demasiado evidente. Porque el desastre ya no se puede maquillar con excusas. Pero esto no ha terminado. Porque lo más grave aún no ha salido a la luz. Porque lo que hay detrás de la productora investigada es una red de vínculos empresariales, familiares y políticos que conectan directamente con partidos, asesores y cargos públicos. Porque si se abre esa carpeta, y se va a abrir, lo que se va a descubrir no es solo un fracaso televisivo, sino un escándalo de Estado. Y no estamos hablando de rumores. Estamos hablando de contratos, de pagos, de reuniones, de informes internos que ya han sido filtrados, de nombres que hasta ahora estaban blindados. Pero ya no lo están. Porque RTV ya no puede esconder lo evidente. El programa se va. Pero los responsables siguen. Y eso es lo que va a cambiar. Porque no puede haber regeneración sin nombres, sin pruebas, sin consecuencias. En la próxima parte lo diremos claro: quién cobró, quién firmó, quién manipuló. ¿Y por qué? Llegamos al desenlace. Pero esto no es un cierre. Es un principio. Porque lo que hoy empieza a salir a la luz no es simplemente el final de un programa fracasado. Es la apertura de una grieta sistémica en el corazón de la televisión pública. Y lo que se está viendo detrás del colapso de la familia de la tele es mucho más grave de lo que se ha contado hasta ahora. El contrato con la productora responsable del programa es el eje central de todo. 5,3 millones de euros. 81.600 euros por entrega. Y la adjudicación fue directa. Sin concurso público, sin transparencia, sin criterios objetivos. Y a una productora que no solo está siendo investigada judicialmente, está imputada. Pero aún así, RTVE firmó. Aún así, Moncloa dio el visto bueno. Y nadie paró nada. ¿Quién estaba detrás? Los nombres ya han empezado a salir. Productora, Cuarzo Producciones. La misma que durante años alimentó la maquinaria de Sálvame. La misma que tiene vínculos directos con Mediaset. La misma que hoy está señalada en un proceso que afecta a cómo se han usado fondos públicos para financiar contenidos que no cumplen con el servicio público ni con los estándares mínimos de ética periodística. José Pablo López, presidente de RTVE. El arquitecto del desastre. Firmó el contrato. Avaló la línea editorial. Impuso los fichajes. Y hoy niega responsabilidades. Dice que todo es parte de una campaña de la ultraderecha. Pero los documentos lo contradicen. No son bots. Son informes internos. Son actas del Consejo. Son audiencias que no se sostienen. David Valdeperas, director del programa. Responsable de contenidos. Recicló guiones de Sálvame, impuso cebos falsos, orquestó una falsa macrodemanda para intentar levantar el SARE y fracasó.
Intentó colocar a Antonio David como villano incluso sin permiso legal. Cuando no pudo, manipuló el relato hacia Isabel Pantoja. Ni por esas. Fue el final. Carlota Corredera, presentadora. Elegida por afinidad ideológica, no por talento ni conexión con el público. Incapaz de levantar la audiencia, refugiada en discursos vacíos, más preocupada por mantenerse en pantalla que por ofrecer contenidos reales. Su figura representa el error de estrategia más visible. Y en segundo plano, pero no menos importante, Sergio Calderón, el número 2 de RTV, que en privado reconoce la catástrofe pero no da un paso al frente. Ni uno. Como muchos otros dentro de la cadena, que observan en silencio cómo se hunde la credibilidad del medio público que dicen representar. Pero lo que ya no se puede esconder son los vínculos empresariales. La productora está ligada a nombres muy concretos que, a su vez, han tenido relación directa con partidos políticos y asesores del gobierno. Estamos hablando de conexiones con despachos de comunicación que han trabajado para Moncloa, de asesorías cruzadas, de intereses comunes entre quienes producen el contenido y quienes lo compran desde el Estado. Y eso no es solo escandaloso. Es delictivo. Porque si se confirma que se adjudicó un contrato millonario a una productora con la que existían vínculos personales o profesionales previos dentro del equipo directivo de RTV, estamos ante un caso de corrupción pública. No una mala decisión. Corrupción. Y todo esto mientras el programa agoniza. Mientras las audiencias se desploman por debajo del 5%. Mientras las redes sociales estallan pidiendo explicaciones. Mientras los medios, incluso los que antes callaban, empiezan a apuntar a los nombres. Porque ya no se puede seguir tapando. Porque la caída es total. Lo más grave es que el daño ya está hecho. El dinero no volverá. La credibilidad tardará años en recuperarse. Y el escándalo ya ha alcanzado dimensiones políticas. Dentro del propio PSOE hay sectores que exigen una renovación total de RTV, que reconocen que esto no puede sostenerse. Que el error ha sido demasiado costoso. Y que seguir defendiéndolo solo va a abrir más heridas. Desde la oposición, ya se prepara una batería de preguntas parlamentarias. Se exige la publicación completa del contrato con la productora. Se pide una investigación sobre las decisiones editoriales y los criterios de adjudicación. Se habla, por primera vez, de una comisión de investigación para esclarecer cómo se permitió que un programa así viera la luz. Pero el problema no es la familia de la tele. El problema es lo que ha revelado. Una RTV colonizada por intereses políticos. Una televisión pública secuestrada por agendas privadas. Un modelo de gestión que prioriza el control ideológico por encima de la calidad, del rigor, de la verdad. Y eso es lo que no puede continuar. Porque RTV no puede seguir siendo el refugio de proyectos fallidos, de experimentos mediáticos sin valor, de egos disfrazados de servicio público. Porque cada euro que se despilfarra en estos programas es un euro que se le quita a la verdadera televisión pública, la que informa, la que forma, la que representa a todos. Hoy, la familia de la tele llega a su final. Pero no puede irse sin consecuencias. No basta con cerrar el programa. Hay que depurar responsabilidades. Hay que señalar a quienes lo hicieron posible. Hay que exigir dimisiones. Hay que limpiar la casa. Porque si no lo hacemos ahora, no lo haremos nunca. Porque si nadie responde por esto, nada cambiará. Y porque una televisión pública sin vergüenza, sin ética y sin espectadores no es un medio. Es una estafa. La crisis de RTV ha dejado de ser interna. Ya es nacional. Y lo que venga a partir de ahora marcará un antes y un después. Porque la televisión pública no debe estar al servicio de ningún gobierno. Debe estar al servicio de la verdad. Y la verdad, esta vez, ya estalló.